Buenas noches. Empezamos ahora con el programa 23 de jugadores que hicieron historia en el fútbol argentino. Quería recordar a este jugador que hoy falleció, Claudio el Yerbatero González, que jugó en Talleres, en Rosario Central y en Independiente. Hoy murió a los 50 años. Un saludo a la familia y para recordarlo y tenerlo en cuenta. Yo le había seguido los pasos a esos que habían dejado el fútbol hace poco y bueno, se nos fue joven y seguir ahora para adelante. A recordando también me acordaba de un equipo de Argentino Junior. Argentino Junior que jugaba Ayes, atajaba, atajaba muy bien ese arquero de Argentino Junior. Miguel Ángel Bordón, una gran pegada, un número 3, pero estaba jugando de 4 porque de 3 jugaba Olarán, Argentino Junior, y Bartolomé jugaba de 2 y de 6 a Angeletti, un jugadorazo, un número 6 que le pegaba muy fuerte a la pelota. En el campo Claudio García de 8, de 5 el Sergio Batista, el Checho, y Marito Sanabria era el número 10, Mario Nicasio Sanabria. También lo tenían a Carlos Horacio Salina, Pedro Pablo Pasculi y Espínola. Espíndola, un hombre que le pegaba muy fuerte a la pelota, los tiros libres también eran inatajables, pasaban zambando los palos, era muy buen jugador. Y bueno, Argentino Junior tenía un buen equipo en ese entonces. Pasaron muchos de Boca a Argentino Junior. Estaba también Claudio Borghi. Estaba Sanabria, Salina, Bordón, Claudio García, que también jugaba en Boca, Norberto García. Y, y tantos otros que han pasado por... En cada equipo tenía uno o dos siempre de Boca. También me acordaba de Independiente del 76 que jugaba Ramón Quiroga, el arquero del 78 del Mundial de Perú. Lo recuerdan siempre con el 6-0. Un gran arquero. Hay que, hay que admirarlo porque era muy buen arquero bajo los tres palos en Talleres, Independiente. Pero no, alguna vez también dije Talleres y no jugó. Era Oscar Quiroga el que atajaba en Talleres. Pero Ramón Quiroga es un buen arquero. Es uno de los tantos que atajaba como Filiol, como Cejas, como Marín, La Volpe, de esa época de los 70. Y Rigolino jugaba también en Independiente, Soria, Bertolé, Arrieta, Lencina, Villaverde, Trocero y Pavoni. Tenía jugador independiente para tirar para arriba. Jugaba Semenegui, Galván y Bocini, Arroyo, Astellano y Bertoni. También estaba Hugo Sagiorato, estaba Percy Roja, estaba Oute, estaba Brite, estaba Magallanes, unos tantos y gran equipo del Rojo de Avellaneda que han pasado tantos años y recordando vamos a recordar a un River Plate y a un Boca del 76 para no olvidarse, haciendo memoria a Filiol,
Comelles, Perfumo, Pasarela, Héctor López, JJ, Merlo y Alonso, González, Luque y Ortiz. Ese River era de Ángel Amadeo Labruna, un gran técnico de River. Y también lo teníamos a Boca con Gatti, Pernía, Sá, Mouso y Tarantini, Benítez, Suñé y Rivolsi, Mastrangelo, Beglio y Feldman. También estuvo Sanabria, Pavón, Carlos Alberto Álvarez, Juan Alberto Taberna y tantos otros. Como River en esa época también estaba la Pepona Rinaldi y muchos jugadores de la época. También estaba Vélez Sarsfield con, ¿se acuerdan? Castro, Roldani, Damiano, o Castro, Damián Luna, Isquia, Julio César Jiménez jugaba en Vélez, el Arraqui, Yerbasi, y Quintero, Armando Ignacio Quintero, un gran número 8. Estaba también Bujedo, estaba Malaquín, Avanzi, el doctor Avanzi, Falcioni y tantos otros más como Abel Moralejo y muchos jugadores, Van Emerac. Mirá qué nenes que estoy nombrando para recordarlos un poco y también teníamos a aquellos equipos, esa delantera que tenía Colón de Santa Fe en el 69 con el Mencho, Agustín Balbuena, Ceballos, un número 9 goleador de Colón de Santa Fe, y Ernesto Ulrich, un gran puntero izquierdo de Platense que debutaba todos en Colón en esa época, Balbuena también. Pasaron tantos jugadores, elegían pocos equipos, pero siempre estaban ahí prendidos en esa época. Le vamos a recordar un poco más aquellos equipos que tenían una sensación para ganar los campeonatos y tener esos jugadores de la selección de los 70 hacia el 80. Mario Alberto Kempes. Él siempre dice que es un olvidado. Yo no lo olvido. Hay gente que quizás lo haya olvidado y que él quiere que sea el mejor número 10 que tuvo la Argentina y yo pienso que un nombre muy peligroso, un jugadorazo, Mario Alberto Kempes. No está en el olvido. Yo lo sigo recordando porque yo nací con ellos. Ellos jugaban al fútbol, yo era chico, pero Mario Alberto Kempes era un jugadorazo. En Rosario Central, en Instituto, en River. Era muy goleador. Una fuerza tenía, una habilidad, una gran pegada, inteligente, un tipo que jugaba al fútbol. De más que inteligente, era un goleador impresionante la fuerza que tenía y lo voy a seguir recordando porque fue uno de los mejores delanteros de la época de los 70 en Rosario Central. También me acuerdo del equipo de Central y cómo no me voy a acordar de que atajaba Celada, jugaba González, Jorge José González, el uruguayo. Falleció joven ese hombre. También Aurelio José Pascutini, un jugadorazo, un número 2 que no había forma de pasarlo, era muy bueno. Era un hombre para la selección. Pascutini.
También estaba un poquito más adelante, vino Krajicic, un gran jugador también. También vino José Luis Bantuin, pero al lado de Pacutini jugaba Pedro Daniel Killer, en Larigón, campeón en el 78, un gran jugador, sacador de cabeza, era un enorme jugador. También el hermano, el Colorado, Mario Intanilau Killer, un número 3 que jugaba en Rosario Central. También quizás alternaba lo que te estoy diciendo, era Jorge Carrascosa, que jugaba también de 3 en Rosario Central y después pasó al Huracán. Estaba Carlos Aymar, un número 8 inteligente, vivo para jugar. Y también Landucci, Miguel Ángel Landucci, Hugo Sabaño. Qué jugadores que había. Colman, también Roberto Gramajo, un puntero izquierdo, Aldo Poy, Bóveda, también estuvo Osvaldo Potente y también Mario Alberto Kempes, también Cabral, también Lamberti. Ahí hubo muchos jugadores de ese central que era un equipazo. Tenían muy buenos equipos, muy buenos jugadores. Cada cual tenía su equipo y se defendían con lo que tenían y tenían mucho poder. Ñul también. Ñul lo tenía Carrasco, que era, y el arquero suplente era Vargas. Carrasco, el uruguayo. Rebotaro, Andrés Rebotaro, era un gran jugador. No era muy como Pernía, pero metía pata. Era muy bueno con atrás con José Luis Pavoni, Armando Rafael Capurro y Barreiro, que luego lo reemplazó Ortiz y después tuvo Esperandío, varios números 3 tuvo, también estuvo Agherópoli, Justi, eh, también Berta, Gallego, Alfaro, Marito Sanabria, Sala, Irigoyen, Rocha, Moyano, eh, Montes. Los dos Montes, Juan Carlos Montes era el número 5 de una época de Newell's Old Boys de Rosario y adelantera el 7 era el Eleuterio Montes. Y jugaba con Yasalde y Sergio Apolo Roble era el puntero izquierdo. Estaba también, para no olvidarme, del Huracán, campeón, que jugaba Roganti, Chavay, Paulino, Paulino no, Buglione Basile y el número 3 de la Carrascosa, Brindisi, Russo y Babington, Houseman, Abayay y La Rosa. Sí, no, me había confundido, el 2 Paulino era de Racing, de Avellaneda, con Perfumo. También estaba el Talleres de Córdoba, también de aquella época, también Quiroga, Ocaño, Galván, Oviedo y Pavón, Ludueña, Berta y Valencia, Bocanelli, Bravo y Rinaldi. También estaba Cherini, estaba Guerini, Luco, unos grandes jugadores de Talleres de Córdoba. Tedini también un poco más adelante, pero estuvo unos goleadores bárbaros del cordobés. También teníamos a Unión de Santa Fe con varios, con José Alberto Pérez,
un arquero atajador de penales. También Truchet, Mazzoni, Merlo y Botany, Ribeca, Telch y Marchetti, Arroyo, Stelic jugaba también de 7, jugaba Víctor Oscar Trocero, Latuada y Fernando Uset Ali. Un gran equipo de Unión. También Colón jugaba Andrada o Costantino. También estaba Ernie. Eran 3 arqueros interesantes. A mí me gustaba Costantino. Eh, También Arao jugaba de 4. O Mántara, uno de los dos jugaba ahí. También Di Plácido. También estaba Leroyer. Estaba Mariano. Estaba Fertonani, Edgar Fernández. Estaba Zimmerman, Mazo, Cariaga, Roldán, Di Meola. Te puedo nombrar tanto Casasio, Luñiz, Aricó. Tantos jugadores como el Poroto Saldaño. Y también Estudiantes de La Plata. Los voy a cansar de nombrar esos jugadores porque siempre están, siempre estuvieron y seguirán estando en el recuerdo de todos los hinchas de esos equipos que han pasado en una época interesante de los 70. Pesano, Oscar Pesano, una gran persona, un gran arquero, espectacular, como atajaba en Estudiantes, en Vélez. Pesano, Pagnanini se turnaba con Del Curto, Roca, Carlos Roca, un duro marcador número 2, Horacio Rodríguez, también estaba del otro lado Frasoldati, eh, Reguera, Santequia, Manera, Pachamé, eh, también Cabeza, Carlos Ángel López, Benito, Fortunato, Milano, la Bruja Verón, tantos jugadores que han pasado en esa época de los 70 que no me quiero olvidar de ninguno porque también Ferro atajaba al Uraski o Rubén Sánchez que también tuvo en Ferro, Franco, número 4, Oca, Lelamio, algo así, Lelamo. Era medio raro pronunciarlo como un relator de fútbol. También Roquia y lo hacía de Filippo o Garré. Jugaba Carlos Alberto Arregui, Jerónimo Sacardi, Cacho Brandoni y también Héctor Ángel Arregui. Ese jugador era muy bueno. Muy buen jugador, muy buena pegada, distribuía el juego de mucha categoría. Se fue joven, pobre, pero bueno, la vida es así. Un gran jugador de verdad. Apariente Julio, jugaba Lorea también. Lorea era un gran jugador. Andreucci, Juárez, Pritkotko era un gran jugador también de ese Ferro, grandísimo equipo de fútbol. Vidal también. Después les voy a traer un poco más de jugadores porque han pasado muchos y me quedan en el olvido porque eran suplentes. Le estoy nombrando mucho los titulares. También estaba el Gimnasia y Esgrima de la Plata que atajaba Dalovere. Dalovere era un gran arquero de Gimnasia de la Plata, uno de los mejores arqueros junto a Butiche. También Mamberto, un gran jugador número 4. Pérez, estaba Miguel Alberto Nicolau, un hombre que jugó en Boca y salió campeón varias veces. Le pegaba muy duro a la pelota.
A ese me gustaría que Boca le diera un homenaje en la cancha, después de tantos años, que no lo vi nunca más. Hoy, hoy supongo que debe tener cerca de los 78, Miguel Alberto Nicolau, un recio jugador que jugó en San Lorenzo, en Gimnasia, y, y agradecerle porque fue un gran jugador de Boca, fue un ídolo mío, junto a Roberto Rogel y Potente y Troviani, en ese equipo, un gran equipo de Boca, que lo tengo en la pared arriba mío. Y también, ¿por qué no ponerlo al equipo ese de Quilmes, con Palacio, Rando, Tato Medina, Milosi, Recabarren, eh, Mainoni, Manceda, Gaspari y Hugo, el indio Hugo Omar Gómez? Ese también era un jugador, un goleador, el primer jugador del fútbol de los 70 que jugó con un botín blanco, que fue el primero que usó en el fútbol argentino un botín de distinto color, el Indio Gómez. Eh, También estaba Rojas, eh, Salina, Horacio Oscar Salina, un jugador que a veces lo confundían con Carlos Horacio, pero no, este es Oscar, un gran jugador de Chacarita Junior, ídolo en el equipo, un 10 que llevaba muy buen despliegue con Manceda, que también era número 10. También aquel Temperley, que recordándolo al mono Guibaudo, García Sangenín, Panizo, Belvedere y Zitovin. También Bellomesa, De Marta y Donaire, Noguera, Mariano Biondi y Martínez. Un gran equipo de Temperley. También lo recordamos a Santelmo. Santelmo lo hacía con Güener, Pinto, Sarabí, Benejú y Rilo. Camejo, Valdivia, Sandoval y Pisapia. Cloquel, Coronel y Croco. Un gran equipo de San Telmo. Luchador, Carnovani también. Carnovani. Creo que era así. Ay, me olvidé. Pero bueno, ese equipo era muy bueno. Suscríbanse en el canal y vamos a ver cómo sale todo el programa para seguir adelante, sacarlo adelante. Suscríbanse, hay muchos que me están pidiendo algunos jugadores y que diga las mismas formaciones para que ellos recordar que son los nuevos que han ingresado al programa, para tener en cuenta, para recordarlos un poco más. Lo voy a recordar a River del 75 cuando salió campeón con Filiol, Comelles, Perfumo. Vamos a nombrar a Ubaldo Matildo Filiol, Pablo Agustín Comelle, Roberto Alfredo Perfumo, Héctor Ártico y Héctor Osvaldo López. Juan José López, Reinaldo Carlos Merlo y Norberto Osvaldo Alonso, Pedro Alexis González, Carlos Manuel Morete y Oscar Pinino Más. Ese fue el equipo campeón de River Plate. Que yo siempre digo que salió campeón el equipo de la tercera de River, que hizo Bruno el gol.
En el ahí me acordé de vuelta. El River, el último vez que salió campeón de esos 18 años fue en 1957. Y qué casualidad que fue 1975, al revés, el número, que salió campeón de nuevo. Pasaron 18 años. Pero también es un recuerdo lindo para Pando, también Bairó, el técnico, un jugador que jugó en el 57 de número 2 en River, Bairó, y dio la casualidad que en el 75, que sale campeón River con los chicos, con gol de Bruno, él era el técnico de la tercera. Mirá qué casualidad. Hay casualidades que se dan, porque jugó en el 57 de 2 y para salir campeón llevó los chicos de la tercera para que le dieran una mano a la primera, que estaban de huelga, y justo él fue el técnico del 75. Un lindo recuerdo, y bueno, los hinchas de River quizás tampoco lo saben, o no lo recordaron, no lo recuerdan. También, para que no recordar a Boca lo tengo acá arriba, a Rubén Omar Sánchez, a Vicente Alberto Pernía, a Miguel Ángel Nicolau, a Roberto Domingo Roger y Alberto César Tarantini, Jorge José Benítez, Marcelo Antonio Troviani, Osvaldo Rubén Potente, Ramón Héctor Ponce, Carlos María García Cambón y Enzo Ferrero. Hace un rato me acordaba de Enzo Ferrero, el jugador que jugaba en Chacarita y en varios equipos. Oscar Ferrero era el hermano de Enzo, un gran jugador. Era mejor jugador Enzo Ferrero. Él se fue de Boca a Gijón y vive en España. Hoy creo que tiene 75, 76 años. La edad de Potente, más o menos ahí. Un gran, un gran recuerdo para ellos, para todos los que he nombrado. Y no se olviden que un gran jugador como Mario Alberto Kempes no va a haber en Argentina. Mm, Quizá lo igualaba más o menos por la potencia que tenía y lo guapo que era para jugar y encarar al jugador. Era Juan Carlos Heredia, el Milonguita, y, y un poquito más era Juan Gilberto Funes, el Búfalo, una fuerza impresionante. Pero Kempe fue uno de los mejores. Salió goleador del Mundial del 78, salió campeón con un balón de oro y fue el primero que lo ganó, fue uno de los mejores. Pero bueno, pasado mañana voy a tener otros recuerdos. Los voy mareando de a poquito, mareando. Se van a quedar medio mareados con los mismos jugadores, pero es lindo recordarlos. También a Mario Agustín Cejas, Hugo Ernesto Gotardi, y también me acordaba de Roque Alberto Vallay, un goleador de Huracán y de Racing, y Roberto el Ropero Díaz, un enorme número 11, encarador y peligrosísimo jugador. Mucha fuerza tenía, goleador en Racing. Pero bueno, seguiremos trayendo jugadores de esa época. Arrancaré pasado mañana con algunos de los del 40, algunos recuerdos del 80, de algunos del 60, del 50. Lo vamos a traer 4 o 5 equipos para marearlos un poco, para tenerlos ahí nomás. Bueno, nos vemos pasado
pasado mañana. Muchas gracias. Buenas noches.